las células como un todo entran en actividad metabólica aumentada. Así que en ese contexto es donde tiene sentido que en mi cuerpo exista otro mecanismo de transporte que sea mucho más robusto. Y comenzamos a hablar de la hemoglobina como mecanismo de transporte. Lo primero que, o más allá del primero, lo segundo es, el punto clave aquí, también de la diapositiva es, la hemoglobina, con valores normales de hemoglobina en nuestra sangre, podemos transportar esta cantidad de oxígeno. 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre, por cada decilitro de sangre. Entonces, ¿ahí? Por cada decilitro de sangre. Evidentemente, cuando uno compara esos dos números, ya entiende de qué juega la hemoglobina en esta historia. ¿Estamos claros? Sin embargo, la pregunta que nos deberíamos hacer en este momento ¿es importante la cantidad de oxígeno que va disuelto en el plasma? Si es importante, entonces, ¿en qué contexto es importante? Porque estamos todos de acuerdo que es un número muy pequeño. Pero la respuesta de entrada es sí, sí es importante, y este hecho es muy, muy importante. Siendo la razón de esto, se lo voy a adelantar enseguida, es el oxígeno que ustedes pueden intercambiar es el oxígeno que está libre. Ustedes no pueden intercambiar un gas que está unido a una molécula. Ustedes pueden intercambiar el oxígeno que está de hecho disuelto. Dicho de otra manera, si bien es cierto, la hemoglobina es la que tiene gran cantidad de oxígeno adentro, unido a ella, la hemoglobina no está ni es su función entregar el oxígeno a los tejidos. Quien entrega el oxígeno a los tejidos en realidad es el plasma. El oxígeno que se entrega es el oxígeno que está disuelto en el plasma. Entonces, la responsabilidad de la hemoglobina es única y exclusivamente el transporte del oxígeno. Si ustedes quieren pensar en una comparación de su historia, sería el equivalente de mandar un camión lleno de cosas a una ciudad y luego cuando el camión llega a la ciudad le entregan los paquetes a carros más pequeños que llevan los paquetes a cada sitio, para que tengan una comparación visual de esta historia. La hemoglobina es el camión gigante, ya lleva un montón de oxígeno, pero ya no se va a poner a entregarlo en cada parte. ¿Estamos claros en ese punto, sí o no? Perfecto. El oxígeno disuelto, es decir, el pH del plasma, de la sangre, dicho de otra manera, del plasma, toda la concentración de proteínas que esté en el plasma, todo ese tipo de cosas que están en el plasma, que técnicamente pudieran alterar la capacidad del plasma de sostener el gas disuelto, eventualmente pueden generar un problema también para el suministro de oxígeno a los tejidos, aunque la hemoglobina sea normal. Ojo. ¿Vale? Comentario final y continuamos. En la medida de que la concentración de hemoglobina en mi sangre se incremente, pues obviamente yo estoy aumentando mi capacidad de transporte de hemoglobina. Pero cuando decimos capacidad de transporte, estamos hablando es en términos másicos, no porcentuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada hemoglobina puede saturarse máximo al 100%. Nada puede estar saturado por encima del 100%. Lo que significa que yo tener más hemoglobina significa tener más oxígeno disponible en total, pero cada hemoglobina va a tener la misma cantidad de oxígeno, porque su capacidad portante es una. No es que va a subir o bajar, no, ella puede portar tanto, máximo, que se dan cuenta ustedes que aquí está el número. Eso es lo que puede, cada hemoglobina puede hacer eso, no puede hacer más. Así que técnicamente la única forma que tendría una persona de vivir, de sostener un transporte adecuado, si vive en una ciudad con una altura demasiado pronunciada, es de tener más hemoglobina. No es cambiar la hemoglobina, ni hacer que cargue más cada uno, sino es producir más de la hemoglobina. ¿Estamos claros? Bien, perfecto. Ojo que esto está por unidad particular, cada 100 mililitros de sangre. Si ustedes multiplican esos números por el gasto cardíaco, entonces tendrán una idea de más o menos
cuánto es el oxígeno que ustedes le mandan al sistema cada vez que hay un, digamos, latido cardíaco. Cada minuto, perdón. Entonces, este es más o menos el número. Lo interesante de esto es que si uno hiciera el mismo cálculo que acabamos de hacer, ojo, nosotros hicimos unos cálculos que son estos que están acá y lo hicimos para la sangre arterial. Si hacemos el mismo cálculo pero para la sangre venosa, vamos a encontrar que en la sangre venosa el número no es tanto más pequeño. Y prueba de eso está en el hecho de que la hemoglobina en la sangre venosa mezclada viene con un 75% de saturación. ¿La conclusión cuál es? Ojo, normalmente nuestro metabolismo, el mío, el de ustedes, que estemos sanos, gracias a Dios, se come cada minuto 250 ml de oxígeno en total. Pero yo le estoy mandando 1015 ml de oxígeno cada minuto. Lo que significa es que yo puedo hacer que mis estructuras musculares reaccionen de manera instantánea, incluso antes de que mi ritmo ventilatorio cambie. Porque hay mucho oxígeno circulando en el sistema. ¿Me estoy explicando? Y cuando mi sistema respiratorio reaccione y mi sistema cardíaco reaccione, lo que van a buscar es garantizar que los límites se mantengan lo más constantes posible. Es decir, que el oxígeno que yo mandé sea tanto que cuando la sangre venosa mezclada me regrese, no venga por debajo del 75%. ¿Me estoy explicando? Bien, perfecto. Perfecto. Ahora, la hemoglobina, ¿cómo es capaz de hacer eso? Voy a decir una frase ahora y la iremos construyendo y dándole cuerpo en el camino seguramente, pero quiero que la tengan desde ya. La hemoglobina es una proteína, ¿de acuerdo? Porque estamos claros. Pero esta proteína tiene una particularidad y es que en realidad reacciona o se comporta como si fuera un sensor. Y es capaz de responder a las cosas que pasan alrededor de ella. Que eso, digamos, no es un común denominador de todas las proteínas. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro es que esta proteína es capaz de cambiar su afinidad con respecto al sustrato, dependiendo de sus uniones iniciales. Esto porque es así. La hemoglobina básicamente es un anillo, ¿de acuerdo?, que forma el hemo, un átomo de hierro en el centro que tiene la capacidad de oxidarse y de reducirse de manera reversible cuando la hemoglobina es normal, sana. Y 4 globinas que están formadas por un montón de aminoácidos que pueden tener reacciones paralelas, digamos, diferentes. No reaccionan con el oxígeno, pueden reaccionar con otras cosas. Para bien y para malo, para bien y para malo. Cuando uno habla de hemoglobina equilibrada, está hablando de reacciones que ocurren en las globinas de la hemoglobina, no en el hierro del grupo hemo. Bien, atención acá. La estructura de la hemoglobina es esta que está aquí. Ustedes se dan cuenta, el átomo de hierro, perdón, voy a utilizar esta imagen que está acá. El átomo de hierro está levemente por fuera del plano del anillo. O sea, el átomo de hierro es la esfera verde. Lo que significa es, piensen ustedes como si esto fuera una tela y le guindan algo a la tela. Entonces la tela está en tensión porque algo se está guindando de ella. La tensión en este caso de la hemoglobina significa que la estructura tiene mucha energía interna. Está vibrando. Y entre más vibre, menos probable es que se una a ella un oxígeno. Es decir, que la afinidad por el oxígeno, cuando la hemoglobina está completamente tensa, es muy baja. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Ahora, cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, miren lo interesante que ocurre. Y es que el oxígeno, aquí ubicado, jala al hierro hacia el anillo y lo alinea. Al alinearlo, la tensión que esa globina experimentaba desaparece.
tensión global de la molécula hemoglobina, de la proteína hemoglobina, se disminuye un poquito. Como la hemoglobina ahora está menos tensa, es decir, está un poquito más relajada, su afinidad se incrementa un poco. ¿Vale? Cuando el siguiente oxígeno se une a la hemoglobina, entonces va a ocurrir eso mismo, pero en otro hierro de la hemoglobina. Y por tanto ahora la otra globina se va a relajar. Y ahora la hemoglobina como conjunto tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Eso quiere decir que ¿le tomaste una foto a ellos o al comité? Buenas, doctor, ¿cómo le va? Qué bueno. ¿Turno duro qué? ¿No? Turno duro. Que mira, te dejaste la camisa del uniforme. No, yo no me puse, no. Hay que poner, importante. Eso es muy delicado. ¿Viniste con actitud para aprender, sí o no? Ya listo, no te pongas tu uniforme, está bien. Con que me garantice que vienes con actitud para aprender, para mí está bien. Pero no repitan eso, porque no me regaña eso. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. ¡Ay, tú también! Tengo actitud de aprender. Esa es la actitud, muy bien. Chubito a este man. ¿Estamos todos claros, sí o no? Tenemos un segundo a tomar agua porque pues, la voz la pierdo y lo puedo cantar. Entonces, ¿cuál es la saturación? ¿Cuál es la saturación a la que la hemoglobina expresa su mayor afinidad posible? A los 25%. ¿Por qué razón? Porque tiene 4 hierros. ¿Cuántos oxinos puede utilizar? ¿Cuántos oxinos puede unir? 4. ¿Cuál va a expresar la mayor saturación? El último de cada hemoglobina. Eso quiere decir que después de que logran unir 3, el cuarto se va a unir con la mayor afinidad posible. ¿Se entendió? Después del cuarto, fin de la historia. Ya el concepto afinado tiene sentido. O sea, siguiendo, ya no tengo más por dónde coger. ¿Me estoy explicando? Entonces miren lo bonito de la historia, y es que la hemoglobina, cuando viene en la sangre venosa mezclada bajo condiciones fisiológicas nuestras, se regresa al sistema con una saturación de 75%. Eso quiere decir que cada hemoglobina viene con la máxima afinidad posible por el siguiente oxígeno. Así que el tiempo que se va a tardar en saturarse es muy pequeño. ¿Se entendió? Sí. Por eso la vez pasada decíamos que hablamos que del recorrido total de la vasculatura pulmonar, si usted la divide en 3 segmentos, el primer segmento es más que suficiente para saturar toda la hemoglobina que viene en la sangre venosa mezclada. ¿Me expliqué? Porque viene tan ávida de unirse al oxígeno que lo va a hacer muy rápido. Y esto es clave. Entonces, el resto del camino es puro paseo, básicamente. Puro paseo. Cuando el flujo sanguíneo se incrementa porque el corazón está latiendo más rápido y con más fuerza, entonces ese primer segmento comienza a ser incapaz de hacer la tarea. Entonces comienzan a usar el segundo segmento, a la mitad, a los 3/4, el completo y así. El tema es que el segmento de recorrido de la vasculatura pulmonar está pensado por una sobredimensión para garantizar que bajo todas las condiciones fisiológicas nuestras, la sangre tiene que salir saturada al 100%. ¿Me expliqué? Si esto no es cierto, su paciente, su persona va a hacer una intolerancia a la actividad física, por ejemplo, mínimo, y se va a desmayar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, yo espero que sí. Nosotros, personas adultas, tenemos una hemoglobina que se llama la hemoglobina adulta, por supuesto, formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Esta hemoglobina está como por parejitas. Sin embargo, cuando estamos en el desarrollo fetal, con nuestras mamás tenemos hemoglobina fetal de esta, que es alfa, 2 gamma. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos tipos de hemoglobina? La forma de las cadenas, ¿no? Tiene razón. Las cadenas, muy bien. Las cadenas son diferentes. Bien, Tulito. ¿Cuál es la otra? Voy a cambiar la pregunta porque me la ganaste.
en términos fisiológicos, ya te tumbé. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos hemoglobinas? La afinidad con los tipos. Eso es correcto. No sé quién habló, pero quien lo haya dicho, eso es correcto. Eso quiere decir que la hemoglobina fetal es más o menos afín que la hemoglobina adulta. Muchísimo más afín. ¿Y por qué esto es importante? ¿Quién es la fuente de oxígeno para el feto? La madre. Desde la perspectiva de la madre, el feto es otro órgano que le está creciendo. Eso suena rarísimo, pero digamos, en la práctica es así. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la disponibilidad de oxígeno para el feto es mucho más pequeña que la nuestra. Porque no tenemos todo el ambiente disponible para oxígeno. ¿Me estoy explicando? Miren, es tanto el exceso de oxígeno en el ambiente que para nuestra percepción, que nuestro mecanismo de respiración de hecho es ineficiente, de ventilación es ineficiente. Y los deportistas se entrenan en afinar el mecanismo de ventilación. ¿De acuerdo? Porque tenemos mucho oxígeno, entonces podemos ventilar sin mayor inconveniente, sin mayor esfuerzo técnicamente. Bien. Aquí está el fenómeno de oxigenación de la hemoglobina. Si ustedes se dan cuenta, miren que ahí está el número que habíamos discutido en la clase anterior también de la presión parcial de oxígeno alveolar en condiciones normales. Y miren ustedes que aquí está la presión parcial de oxígeno en la entrada de la circulación pulmonar. Esto que está en este punto aquí, llamemos el punto A, es la sangre venosa mezclada. La eyección que sale del corazón derecho a través de la arteria pulmonar. ¿Y qué ocurre? La sangre rápidamente se satura y alcanza una presión parcial en el plasma de 104 milímetros de mercurio. Eso que está ahí en la gráfica no es la hemoglobina, es de hecho la presión parcial de oxígeno en el plasma. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Ahora, ojo con esto, que esto es clave considerarlo en la historia. ¿Cómo se da el fenómeno completo? Cuando la sangre viene, cuando vemos mezclada, viene llegando, esa sangre tiene presión parcial de 40. ¿Estamos todos claros? Si no, mira, ahí se ve, 40. Pero en el alveolo hay 100. Eso quiere decir que hacia dónde apunta el gradiente de presiones parciales. Hacia la sangre. ¿Qué va a pasar de manera natural? Que el oxígeno se va a mover desde la sangre, desde el alveolo hacia la sangre. Y aquí viene el problemita. El oxígeno es un gas. Y como es un gas, tiene muchísima energía interna. Y como tiene muchísima energía interna, la presión parcial en el líquido va a comenzar a subir muy rápidamente. Y existe la posibilidad de que se igualen y se detenga el intercambio antes de que logre yo tener una cantidad de oxígeno suficiente a poder llevar a los tejidos. ¿Cómo se controla ese problema? Cada vez que un oxígeno salta del alveolo hacia la sangre, pongamos este oxígeno que está aquí, saltó de aquí para acá, la presión parcial tiende a subir. ¡Pum! Y una vez la presión parcial sube, la hemoglobina, si está disponible, con lugares disponibles, ¿qué va a hacer? Va a recibir el oxígeno. Y una vez el oxígeno pasa a la hemoglobina, la presión parcial en el plasma cae. Y le da el espacio a que el siguiente entre. ¿Me estoy explicando? En secuencia, si yo pongo el alveolo aquí, y aquí está la sangre, esta es la sangre, este oxígeno va a saltar de aquí para acá. Si la hemoglobina no existiera, la presión en el punto este y este se van a igualar muy rápidamente. Y a la final se detiene el proceso de intercambio y no lograron recoger lo que iban a recoger. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿por qué si logramos recoger lo que vamos a recoger? Porque cada vez que yo le meto un oxígeno al plasma, ese oxígeno levanta la presión parcial de oxígeno en el plasma. Y la siguiente pregunta es, ¿hay hemoglobina por aquí disponible como para yo poder unirme a ella y agarrar la hemoglobina por allá dentro del ejercicio que sí, yo tengo un espacio? ¿Qué hace el oxígeno? Va y se une a la hemoglobina. ¿Estamos claros? ¿Qué va a pasar cuando toda la hemoglobina esté saturada? Pues va a aumentar la presión parcial. ¿Y hasta dónde va a aumentar? Hasta el 104 que tiene el alveolo.
¿Estamos claros? ¿Sí o no? La diferencia es que ahora la hemoglobina está llena. Aquí no lo estaba. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Conclusión de la historia. ¿De qué depende la saturación de la hemoglobina? ¿De qué depende la saturación de la hemoglobina? Pues de la presión parcial del oxígeno disuelto en el plasma. Obviamente. ¿Se entendió? Porque si yo para poder llegar a la hemoglobina tengo que pasar por el plasma, entonces ¿de qué depende la presión parcial de la hemoglobina? Plasma. Si el plasma tiene muy poquito oxígeno, la hemoglobina va a estar saturada. No. ¿Estamos claros? Sí. Yo espero que sí. Bien. Ahora, este es el fenómeno completo. La sangre llega en 40, luego se oxigena hasta la presión parcial que impone el alveolo, y aquí ocurre una cosa bien interesante que se llama el shunt pulmonar. Eso lo tenemos todos, es fisiológico, es normal, es lo que nos quedó después de... Ay, caramba. Con el cuerpo. Pasan coche. Se está desarrollando. Y bien, me estoy desarrollando. Ok. Es lo que nos quedó después de la vida esperada. Ese shunt, ¿qué significa? Ojo, ¿qué significa ese shunt? Esto les voy a mostrar aquí una fotito rápida y grosera un poquito del fenómeno que esto es respiratorio, pero se lo voy a mostrar enseguida, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes tienen aquí un pulmón anatómicamente correcto, el que se burle lo paso de dibujar. Aquí tenemos la sangre que va saliendo por aquí. Aquí entró con 40 de presión parcial, ¿con cuánto salió? 104. 104. ¿Estamos claros? Okay. Eso se llama circulación menor, circulación pulmonar. Sin embargo, el parénquima pulmonar también son células que necesitan oxígeno. Lo curioso de la historia es que las células no pueden comerse el oxígeno directamente de sus alveolos, sino que lo reciben por una circulación que se llama circulación bronquial, que es parte de la circulación sistémica, no de la circulación pulmonar. Y esto, por supuesto, es una paradoja gigantesca porque ¿dónde hay más oxígeno que los alveolos? Pero no lo pueden consumir. ¿De acuerdo? Entonces, la circulación bronquial, ¿qué hace? Trae sangre desde el corazón, irriga el parénquima pulmonar y la sangre usada la descarga justo en la vena pulmonar. Entonces, la sangre de esta circulación es sangre usada. ¿Cuál podría ser la presión parcial de oxígeno de esa sangre usada? Pues 40, supongamos. Entonces, ahora tiene una sangre que viene rica en oxígeno y le echan un poquito de sangre pobre en oxígeno. ¿Y cuál es el resultado? Una sangre un poquito menos rica en oxígeno. Por esa razón es que ustedes, cuando le hacen un gas arterial a un paciente, su presión parcial de oxígeno en la arteria nunca es 100. Y nunca es 100, ¿por qué? Porque el shunt le bajó la disponibilidad de oxígeno. Y entonces aquí en el 104 tenemos, por ejemplo, viene del pulmón, de la parénquima. 95, 98, sus números son altos, pero no 100. ¿Estamos claros? Y por eso también es que es cierto que no hay forma de probar que la hemoglobina esté saturada al 100%. Porque si la presión parcial no está en 104, la hemoglobina no puede estar al 100%. Ahora, que es verdad y ustedes han puesto un pulsoxímetro y entonces el pulsoxímetro que me está dando 100, incluso a veces está hasta 101. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que el pulsoxímetro que nosotros usamos como equipo biomédico para medir esta variable tiene error experimental. Es normal. Me estoy explicando. Pero lo que ustedes están observando es la respuesta del modelo del coso S frente a la perturbación, al ruido, lo que sea. Pero en su cabeza tienen que entender que ese valor no puede ser 100%. ¿Es siendo claro con ustedes? Bien. Ojo, tampoco puede ser mejor de un 95%, porque ese paciente hay que llevarlo a la urgencia. Doctor, de igual forma, o sea, si la presión que viene de la circulación bronquial es de 40, porque únicamente disminuye
de 104 a 95, 98? O sea, ¿por qué disminuye tan poquito? Es una muy buena pregunta y la respuesta te la voy a dar de esta manera. Cantidad de sangre. La cantidad de sangre que viene por la circulación pulmonar es mucho más grande que la que viene por la circulación extra. De hecho, te voy a dar el dato numérico para que lo tengan en la cabeza. La circulación menor, a pesar de ser más chiquita que la otra, es la misma en términos de flujo sanguíneo que la circulación mayor. Es decir, si por la circulación mayor van 5.000 mililitros cada minuto, por la circulación pulmonar van 5.000 también. ¿De acuerdo? Y por la circulación bronquial irán, no sé, 500. Entonces, claro, pero ya 500 a 5.000, eso no es nada. Sí. ¿Entendiste? Ya nos vamos. No. Mira, eso lo que Bien, pasó entonces, básicamente es que los albinos se cuando tienen la que sangre nutrir, llega, no se pueden nutrir del mismo oxígeno que ellos se ellos van a producen. enriquecer, tienen que ser. ese que está aquí es el fenómeno del dióxido de carbono, la gráfica que está al lado. Del ventrículo Ahora, izquierdo está qué la circulación interesante mayor vamos a y la hacer con estos circulación gráficas menor. uno al lado de la La otra. circulación mayor es la asistencia Primero entender lo y la siguiente. menor es la que va a irrigar ciertos En órganos la que vena, participan en en la distintas sangre que vamos a acciones. mezclar, El pulmón es uno de la esos que presión participa en la parcial del dióxido circulación de carbono, menor. miren cuánto es. Entonces, 45. esa sangre que nutre ¿Cuánto es a el los equilibrio en el alveolos se alveolo? van a Cuarenta. desoxigenar, por así decirlo. Entonces, Este esa sangre caso desoxigenada nos indica debe que el volver a gradiente de presión circulación parcial mayor. está al revés. Ya. O sea que Entonces, es obvio que el esa dióxido de carbono va a sangre salir. ¿Estamos de desoxigenada acuerdo? Ahí ustedes lo va a sabían. la circulación Ahora hay mayor números que lo y obviamente demuestran, digamos. el alveolo Estamos claros en este punto, ¿cierto? sí, desoxigenado Ahora, está la en otra 40, cosa que es interesante que y consideremos es, una presión. atención todos, pero el sí delta. está, ¿Cuánto es el delta del oxígeno? pero sí está oxigenado 60. completamente. ¿Cuánto Está en es el delta del 104. dióxido de carbono? Entonces, esa presión no va a salir a los vasos, a la circulación sistémica. Sí. No va a salir en 104. La ¿Por qué? diferencia. Porque la sangre Ustedes me dicen que para el desoxigenada, oxígeno es 60, la sangre para el dióxido de desoxigenada carbono es apenas de los pulmones está entrando ¿Se la dan sangre cuenta? que estaba en Entonces la 104 pregunta es, y se va a combinar ¿yo la cómo sangre puedo desoxigenada con el intercambiar oxígeno las y va a bajar la cantidades presión de equivalentes 104. Exactamente. de dióxido de carbono? Porque, Se ojo, acuerdan. con esto que les voy a decir para que tenga sentido lo que les estoy hablando. ¿De dónde sale el dióxido de carbono que estamos eliminando ahí? ¿Del metabolismo de las células o no? Ajá, sí. ¿Y ese dióxido de carbono de dónde se produce o dónde se produce en la célula? En la mitocondria. Ajá. Y para producir dióxido de carbono, ¿qué nos comimos? Oxígeno. Oxígeno. Eso quiere decir que de manera grosera, aquí a las tropas, podemos decir que por cada oxígeno que me comí, técnicamente estoy produciendo al menos un dióxido de carbono, ¿se entiende? Eso no es cierto, palo a palo, ojo, porque eso depende de lo que estoy comiendo, de mi nutrición. Pero supongamos que es 1 a 1. Eso quiere decir que cuando yo miro estos números, estoy diciendo básicamente que para poder suministrar oxígeno al sistema, tengo que crear un gradiente, un delta de gradiente de presión de 60 milímetros de mercurio. Pero para poder sacar el dióxido de carbono que produjo ese oxígeno que le mandé al sistema, apenas con 5. ¿Se dan cuenta? ¿Qué explica la diferencia? ¿Ah? ¿Cómo así que explica? Claro, porque ¿cómo tú puedes decirme que para poderlo meter necesitas 60, pero para sacarlo apenas 5? Porque uno debería suponer que también necesita 60, ¿no? No, no por la O sea, el dióxido de carbono debería estar muy concentrado para poderlo sacar. es más difícil. La pregunta, en otras palabras, es ¿por qué es más fácil sacar el dióxido de carbono y mover grandes cantidades de dióxido de carbono de regreso? ¿Ah? ¿Por qué es más fácil mover grandes cantidades de dióxido de carbono con menor presión parcial comparado con el oxígeno? Esa es la pregunta. Y esto debería llamar la atención a usted, porque mira, ahí están los números. Creo que no tiene que ver con que nosotros consumimos nada más una pequeña parte de todo el oxígeno que nosotros... No. Okay. Pero con intento. ¿Hay alguna otra teoría? Por la cantidad de cosas que hay en el plan. No. Pero también es un buen intento. Se intercambia con el dióxido de carbono. O sea, el oxígeno entra. Para que el oxígeno entre necesita que el dióxido de carbono salga. No, eso no, ¿verdad? No. No por la cantidad de No. cosas. Claro, si uno pudiera, para que el oxígeno entre tiene que haber dos cosas. Tiene que haber un gradiente y tiene que haber dónde montarlo. Eso técnicamente no depende del dióxido de carbono, pero sí el dióxido de carbono puede alterar el fenómeno, pero no depende de él. Dióxido de carbono será
sea, puede ocurrir sin él, es lo que quiero decir. Habla del arterial. Se podría hacer por la forma en cómo se transporta o la forma en cómo se elimina el dióxido. Pero tú sabes que normalmente se hace en bicarbonato. Parcialmente sí. Parcialmente sí, porque el bicarbonato es una forma ionizada de dióxido de carbono que no genera presión parcial. Eso en parte es cierto. Pero hay otra cosa que es incluso más relevante todavía y ahí les va. Si yo soy un gas y me meto en un líquido, tengo que disolverme en el líquido. El coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es 20 veces más grande que el del oxígeno. Por tanto, técnicamente es más fácil transportar dióxido de carbono en forma gaseosa, disuelta, que transportar oxígeno. Ahora, que el dióxido de carbono se forma en bicarbonato, eso lo hace más fácil todavía. Pero de entrada, o sea, como gases, es más fácil disolver dióxido de carbono que disolver oxígeno. Yo no sé, y esto sería interesante preguntarlo, buscarlo y consultarlo. Fíjense que me acabo de preguntar eso ahora. Y es si eso en parte explica por qué las bebidas gaseosas lo que tienen es dióxido de carbono y no otro tipo de gas. Alguien como que sabía esto hace mucho tiempo. Porque lo que le meten es dióxido de carbono. ¿De acuerdo? No le meten oxígeno. Bueno, en fin. Está bien. Pues que busco una máquina de RCP. No, todo bien. Aquí estamos casi protegidos. Dice la universidad. No sé si, la verdad que no sé si debe servir, seguramente. ¿Cómo se da el intercambio a nivel de los tejidos? Miren acá esto, por favor. La presión. Esto es la sangre arterial que miren cómo viene de rica en oxígeno, 95%, 25 mililitros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Por qué 95 y no 100? El shock, ¿de acuerdo? Porque la presión de los tejidos es menor. El gradiente de 95 le apunta a la célula que está alrededor de 23. Eso es presión parcial de oxígeno dentro de la célula. ¿Hacia dónde va el gradiente? Hacia adentro. El oxígeno fluye libremente, es un gas, puede atravesar la membrana bilipídica o lipídica de la célula, así que puede entrar sin problema y ¡pam! ¿Se entiende? Bien. El intersticio que rodea la célula, el líquido intersticial, que es lo que está por aquí, tiene una presión parcial de 40. Así que en cascada, lo que ocurre en realidad es que el oxígeno que está en la sangre le suministra, se traslada o fluye, difunde hacia el intersticio y el intersticio manda oxígeno a la célula. Eso quiere decir que en realidad lo que estamos haciendo es como la sangre lo que está haciendo es reponer el oxígeno que ya se gastó en el intersticio. Y esto es importante entenderlo porque el líquido intersticial, que es otra cosa, un montón de líquido, tiene oxígeno adentro, que es el que funciona como un buffer gaseoso para sostenerle siempre el suministro de oxígeno a la célula independientemente de si estamos en sístole o diástole. No importa, siempre el suministro debe ir hacia adentro. ¿Estamos claros? Bien. Cuando nosotros queremos cuando estamos haciendo actividad física, la célula ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa con estos números durante la actividad física con el 23? No, disminuye, ¿cierto? Porque la mitocondria está comiendo más oxígeno. Así que ese 23 cae súbitamente. ¿Qué pasa con el 40? Va a disminuir también. ¿Qué tiene que hacer la sangre entonces? Aumentar el suministro de oxígeno. Y ya dijimos, como cada bloque de oxígeno lleva un número, un valor constante de oxígeno, ¿cuál es la única forma que tengo para poder traerle más oxígeno? Aumentando la velocidad con la que la sangre se mueve. Por esa razón se concluye esta frase, escúchenla, si quieren apúntenla porque esto, digamos, es una verdad absoluta, es que el oxígeno es un gas limitado por transporte. No hay ninguna forma física en la que yo pueda, fisiológica, perdón, en la que yo pueda meterle más oxígeno a mi sistema que no sea aumentar mi gasto cardíaco. No se puede. Pueden ventilar lo que ustedes quieran, pueden matarse a punta de ventilación, que si no hay una respuesta cardíaca, no va a haber más transporte. ¿Me expliqué? Perfecto. Bien, esta gráfica habla mucho de lo que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, esta curva que está ahí
La curva del medio, que es la de consumo normal de oxígeno, es decir, la persona está tragando cerca de 250 mililitros de oxígeno cada minuto. El punto A representa ¿qué cosa? Representa mi consumo, mi gasto cardíaco normal. Miren, blood flow. Esto es flujo sanguíneo normal. Ahí están ustedes sentados tomando oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es la presión parcial del líquido intersticial? 40. ¿Qué pasa si yo quiero ahora aumentar 4 veces mi consumo? Pero voy a obligar al corazón a que no se mueva, a que no haga nada más que lo que él hace normalmente. O sea, el flujo sanguíneo lo va a mantener constante, pero ahora consumo 4 veces más el oxígeno. ¿Qué pasa con el punto A? El punto A se mueve hacia aquí. Y la presión del intersticio ahora va a ser, digamos, 10. Si la presión parcial del intersticio cae, significa que la sangre que está pasando por la circulación va a salir menos oxigenada todavía. O sea que va a salir con una saturación de la hemoglobina más bajita. ¿Cuál es el problema de eso? Porque se supone que ya tiene que venir a entregar oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que sale más de oxigenada, digamos. Que entre menos oxigenada esté, ¿qué pasa con la afinidad? Disminuye. Le va a tardar más, le va a costar más oxigenarse nuevamente cuando llega al flujo. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué termina pasando? Aumenta el flujo sanguíneo para que miren, cuando yo consumo eso, cuando yo ahora consumo, si yo quiero consumir más oxígeno, estoy en actividad física, ¿qué termina haciendo? Moviéndome en esta dirección. Este es el punto, llamemos alfa. Entonces, este nuevo punto alfa me dice, vea, usted tiene que aumentar su flujo sanguíneo si quiere mantener la presión parcial del intersticio constante. Y claro, le mandas un montón de oxígeno al sistema. Pero la presión parcial del intersticio se mantiene constante. Y se mantiene constante, ¿cómo está saliendo la sangre? ¿Cómo sale la sangre en el lado del sistémico? Saturada 75%, más o menos, más o menos. O sea, se mantiene en afinidades altas. ¿Me estoy explicando? Eso es una buena respuesta cardiorrespiratoria. Que está el mecanismo acoplado, muy bien acoplado. ¿Estamos todos claros en eso, sí? Bueno, bien. Ahora sí miremos esta curva, que es la curva que se llama curva de saturación de la oxihemoglobina. Dejen de escribir y presten atención un momento acá. Yo después, si quieren, se lo puedo repetir para que escriban. Pero primero, escúchenme mirando el tablero. Esa curva tiene algunos aspectos que son claves. Les voy a decir el primero, que para ustedes debería ser obvio. Y es, esa curva no es una línea recta. Quiere decir que la curva no representa ningún tipo de proporcionalidad de nada. ¿Estamos claros en ese punto? Esa curva tiene una forma como de S. De hecho, se le llama sigmoide. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando la presión parcial de oxígeno es baja, la saturación es baja. Cuando la presión parcial de oxígeno es baja, la saturación es baja. Cuando la presión parcial de oxígeno es alta, la saturación es alta. Sí, lo sabía. ¿De acuerdo? Y lo último que les voy a decir que muestra la curva es, existe un rango amplio de presiones parciales altas en la que la hemoglobina se satura muy alto. Miren, todo eso que acabo de rayar ahí son un bloque de presiones parciales para la cual todas estas presiones parciales me generan saturación alta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa eso? Que hay una saturación alta. Que si yo tengo un paciente al que le hice un gas arterial
y la presión, le hago una pulsioximetría y el pulsioxímetro me dice que tiene la saturación en 80, imagínense la presión parcial del alveolo. ¿Se entendió el comentario o no? Escúcheme otra vez. Si frente a todo este rango de presiones parciales alveolares, la hemoglobina muestra saturaciones altas, porque miren, esto se mantiene alto acá arriba, pero yo a un paciente voy con el pulsoxímetro y se lo coloco en el dedo y me dio 80. Si está 80 la saturación, entonces ¿en cuánto está la presión parcial de oxígeno en el alveolo? 45. ¿Sí lo ven? Sí. O sea que el alveolo está reventado. Y la saturación es 80. Y uno diría, porque está un número alto, ¿no? 80% técnicamente es un número alto. Pero en realidad, en términos fisiológicos, no es un número alto. Porque 80% me está indicando que el alveolo está cerca de 50 de presión parcial de oxígeno. 50. Eso es la mitad del valor esperado. ¿Se entiende? ¿Por qué está en 50? Por lo que sea. Tiene el pulmón dañado, tiene un tapamiento aéreo, tiene lo que sea, no importa ahora. Entonces va a cortar otro semestre. Pero por ahora no importa. ¿Me expliqué? Esa es la importancia de hacerle seguimiento al pulsoxímetro. Y por supuesto conocer la curva. Porque no hay que hacer la curva del paciente. Si ustedes ven el dato, su cerebro debe hacer la interpretación. ¿Necesitamos claro? ¿Estamos todos juntos en esto o no? Sí, entendí también. Ahora voy a terminar de leer la curva. Voy a construir la curva ahora más bien. La hemoglobina tiene... Cállense la boca, no jodas. Joder, sueño ya. Sueñito. Por eso me paro. Ya, listo, ya puedo continuar, doctores. Sí. ¿Cuántos doctores hay aquí? Uno. Yo. Los demás son doctores. Aquí estoy todos los estudiantes aspirantes a médico algún día. Me encantó. Me encantó. Bueno, ya, sigue. Me va a hacer por él. Bueno, bien. Yo nunca voy a envejecer porque voy a estar aquí con ustedes alimentándome de su alegría. Ay, miren. Cuando nuestra presión parcial se va a hacer. ¿Cómo? Cuando nuestra presión parcial se va a hacer. Exactamente, esa es la actitud, sí, eso es integración del proceso, muy bien. Voy a leer ahora la curva. Tírate una. Ya, atención. Voy a leer la curva. La curva me está diciendo, ojo, si yo tomo una hemoglobina que está completamente saturada y comienzo a presionarla con oxígeno, la hemoglobina va a comenzar a recibir, en la medida que aumente la presión parcial, la hemoglobina va a unirse difícilmente con el oxígeno, tortuosamente, indicando que en esta zona de acá abajo la afinidad es prácticamente muy bajita. Luego, la hemoglobina entra en una fase en donde la presión parcial que la rodea la obliga a comportarse prácticamente como si fuera una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces la afinidad aumentó un poco, pero Sigue estando mal. no tanto, digamos. Y luego supera un punto en donde la afinidad es muy alta y termina alcanzando saturación muy rápidamente. Entonces, ¿dónde se da el punto de inflexión? Prácticamente, miren que este es 160 y estos 80, justo por aquí, justo por ahí, por el 75% de que estamos hablando, estamos cerca de valores donde la afinidad es extremadamente alta y donde lo más probable es que la hemoglobina esté saturada. ¿De acuerdo? Bien. Esto es crítico. Ya les dije que del lado aquí, en esta parte donde está ya dibujado esta línea, esto es el pulmón. Si el pulmón está de ese lado, los tejidos estarán entonces acá, en esta zona de aquí. ¿Se entiende? Claro, este es el tejido.
diciendo la gráfica? Me está diciendo, mira, la hemoglobina cuando está en la zona de la circulación pulmonar mantiene afinidades muy altas. Por tanto, ella no va a querer soltar el oxígeno que tiene, lo que quiere es más. Sin embargo, cuando la hemoglobina está en la zona de los tejidos periféricos, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y que es lo más probable Se la suelto. que lo entregue. Y entonces cuando lo entrega, ¿hacia dónde va? Hacia los tejidos. ¿Se entendió eso? Mira qué bonito. Por eso quiere decir ustedes que la hemoglobina, más allá de ser una proteína, simplemente es como si fuera una máquina. Está midiendo y tomando decisiones. Ella, digamos, supongamos que tiene cerebro y dice, estoy en el pulmón, mi comportamiento debe ser este. Y luego dice, no, estoy en el tejido, mi comportamiento va a ser este ahora. Me estoy explicando, la misma proteína. Esto es clave. Imagínense ustedes que la hemoglobina en el tejido periférico se comportara igual que en el pulmón. O sea, la probabilidad de entregar el oxígeno sería muy bajita, o cuidamos bien y no le roba el oxígeno al ejercicio. Por la cantidad ¿De acuerdo? ¿Qué clave es eso? Bien, muy bien. Seguimos. ¿Se entendió? Ok. Reforcemos el punto en términos de masa y no porcentaje. Ahí en esa gráfica que están viendo ustedes hay tres personas distintas. Persona número 1, esta que está aquí, que dice hemoglobina 15. Ese es el paciente clásico. Hombre, 70 kilos, 1,70 m y tal. ¿Estamos claros? Si fuera mujer, fuera un valor un poquito más bajo. Pero supongamos que el 15 es el normal. ¿Cuánto es la saturación máxima que esa hemoglobina tiene? 100%. ¿Cuánto oxígeno total está llevando la sangre completa en el sistema? Cerca de este valor medio. Esa línea está torcida. Pero bueno, no importa. No lo voy a repetir. Vea ustedes que tengo que mirar. Por ahí va. Si mi paciente está anémico ahora, ¿qué pasa con la curva de la hemoglobina? Disminuye. Se aplasta, pero no cambia de forma. Lo que tenía era la curva aplastada. Como está aplastada, la cantidad de oxígeno total que está llevando ahora es más pequeña, ¿sí la ven? Sí. Ahora está acá abajo. Debí estar en otro color. No, rosadito. Ay, qué cute. ¿De acuerdo? La cantidad total de oxígeno disminuyó. Pero cada hemoglobina, ¿cuánto está saturando? 100%. 100%. Eso quiere decir que los pulsioxímetros no son capaces de detectar si el paciente está anémico o no. Yo soy comprobado de sangre. Todos los pulsioxímetros, salvo el que tengo en el ¿Por un laboratorio qué? de biología, Un hemograma. que tiene un electrodo que se llama Rainbow. Y ese electrodo es capaz de detectar la hemoglobina directamente. Pero es un equipo que tenemos aquí en el laboratorio y también está en el hospital en el NICU, en la unidad de cuidado crítico neonatal. Ahí también hay uno de esos. Pero en general, lo que ustedes se acuerdan aquí en el cuello que parecen, ¿saben? Como adornos, esa cosa no mide eso. ¿Estamos claros todos, sí o no? Sí. Bien, perfecto. Y este paciente que dice 20 es el paciente con policitimia, que puede ser por lo que sea, incluso en algunos casos también puede ser fisiológico. Si yo viviera en La Paz, Bolivia, que está casi a 4.500 metros sobre el nivel del mar, mi hemoglobina no fuera 15. No, nunca. Sería 20. 16, 17, 18, es una sangre más densa, técnicamente. Esa sangre es capaz de tener este tipo de valores y miren que va a saturar al 100%, pero su transporte es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuándo la curva deja de ser sigmoidal? Cuando la hemoglobina no está normal. Una hemoglobina unida a la molécula de glucosa se fue. Ojo con esto. La aplicación de la hemoglobina habla de que la glucosa se unió a la hemoglobina. ¿Estamos claros en eso? Sí, no, eso lo aprendieron en el fundamento. ¿Dónde se unen? En fundamentos no, ¿cómo se llama? En endocrino. ¿Dónde se unen? ¿En dónde? En las globinas. ¿De acuerdo? De la cadena beta normalmente. La cadena beta es donde se une esto usualmente.
¿Esto tendría que impactarle directamente a la unión de la hemoglobina con el oxígeno, sí o no? No. En teoría no, porque el hierro está disponible para unirse. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esas hemoglobinas tienden a estar desaturadas? ¿Qué O más pesa? bien pobremente saturadas. ¿Qué pesa? ¿Por qué? ¿Qué pesa? Porque pesa aquí la glucosa. Ajá. Y entonces, ¿qué le mete a la hemoglobina ese peso? Tensión. Tensión. Entonces, claro, cualquier cosa que se una a la hemoglobina, independientemente de donde se una, la pone en tensión. Y apenas la pone en tensión, su afinidad con el oxígeno, aunque tenga el hierro disponible, es poco probable que se le una al oxígeno. Da mucha presión de oxígeno para que esa hemoglobina pueda unirse al oxígeno. Claro, todo sí o no. Esto es verdad, repito, por cualquier cosa que se pueda unir a ella. En este caso, la aplicación de la hemoglobina. Y aquí están el resto de los casos. Entonces, esto ocurre de manera fisiológica, por eso salí del otro, porque el otro no es fisiológico. Estos son fisiológicos. Entonces, ahí hay tres patrones distintos que generan desplazamientos de la curva de saturación de la hemoglobina. Tres patrones distintos. Voy desde el más fácil hasta el otro más fácil. El más fácil de todo es la temperatura. Cuando uno piensa en temperatura, no sé si ustedes lo piensan, pero yo sí lo pienso. La temperatura es una medida de la energía interna de las moléculas. Eso lo aprendimos en el colegio. Entonces, claro, cuando algo está muy caliente, significa que la temperatura está muy alta. ¿Sí o no? Acabamos de una tontería. Otra vez. Si la temperatura está muy alta, significa que la energía interna de lo que sea que estoy viendo está muy alta. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Energía interna muy alta significa Que vibra. vibración y rotación. Técnicamente, la que pueda rotar, rota. Eso que significa, cuando yo caliento el medio donde está la hemoglobina, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿qué pasa con ella? Disminuye. ¿Por qué? Porque la puse en tensión. Repito, si yo caliento o aumento la temperatura, la hemoglobina va a comenzar a vibrar, porque le estoy aumentando su energía interna. Si eso es cierto, entonces ¿qué pasa con la afinidad por el oxígeno? Disminuye por tensión, porque la estoy poniendo tensa, la hemoglobina la estoy tensando. Caso contrario, si yo enfrío el medio, ¿qué pasa con la afinidad del oxígeno? Aumenta, porque estoy induciendo menos vibración. La hemoglobina está más relajada. Y como está relajada, pues tiende más a unirse al oxígeno. ¿Entendió eso? Sí. Perfecto. El pH y el dióxido de carbono. Para poder explicarle el pH y el dióxido de carbono, hay que. Denme un segundo y miro aquí. Mira, aquí yo tengo que voy a utilizar esta que está aquí. La hemoglobina oxigenada tiende a unirse al dióxido de carbono. Cuando se unen, el oxígeno se libera. ¿Pero por qué razón? Porque este dióxido de carbono, me vas a decir que déjenme, voy a escribir esto nuevamente porque si no, leerlo es más complejo. Piensen en esto. El dióxido de carbono, que está así, en forma gaseosa, cuando él entra al agua se convierte en esto. Se ioniza. Este señor es capaz de reaccionar con los grupos aminoterminales de la hemoglobina, porque es un carboxilo que busca a los grupos amino. Y cuando se encuentran se aman y se unen el uno al otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, cuando el carboxilo se une al grupo amino, ahora sí, ¿qué termina pasando? Se forma este compuesto, que es una carbaminohemoglobina, y eso genera tensión en la hemoglobina. ¿Qué pasa con el oxígeno? Se libera. Quiere decir que en la medida de que haya más dióxido de carbono, ¿qué pasa con la saturación de la hemoglobina? Disminuye. Entonces, en la medida que el dióxido de carbono se incrementa en el medio,
la afinidad de la hemoglobina por el óxido va a disminuir. ¿Eso qué significa, jóvenes? Atención acá, por favor. Significa que cuando la hemoglobina, esta es la hemoglobina, recuerden que esta es la línea del 40, si la hemoglobina ahora experimenta mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar una afinidad más pequeña, es decir, una duración más pequeña. Lo que significa es que el punto este, el punto ahora va a ser este. Por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B. Se desaturó. Se desaturó. ¿De acuerdo? Y esto, para efectos prácticos, es el equivalente a que la curva de la hemoglobina se haya desplazado hacia la derecha. ¿Sí vieron que se desplazó a la derecha? Cuando la curva se desplaza a la derecha, significa que existe un efecto que está disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando hay desplazamiento a la derecha, significa que hay algo que está induciendo que se disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Muy bien. Ahora, si fuera lo contrario, como en el mismo caso de la temperatura, entonces hay menos uniones de estas. ¿Estamos de acuerdo? Hay menos uniones de estas. Porque si hay menos dióxido de carbono, es decir, el metabolismo está deprimido, en vez de estar aumentado, está deprimido, hay menos dióxido de carbono, y si hay menos dióxido de carbono, la probabilidad de que un carboxilo se una a la hemoglobina disminuye. ¿Qué va a pasar con la afinidad de la hemoglobina entonces por el oxígeno? Se mantiene alta. ¿Qué significa eso? Que cuando yo miro la curva, entonces el punto ahora va a ser, en vez del B, va a ser un punto por aquí arriba que lo voy a llamar C. Y cuando yo dibujo la curva completa, es como si la curva se hubiese corrido hacia la izquierda. Eso es malo. No, eso no es malo ni bueno, simplemente es la respuesta de la hemoglobina. ¿Estamos claros, sí o no todos? Sí. Bien, ahora, ¿qué pasa ahora, jóvenes, cuando es el pH? Entonces, cuando aumenta la acidez del medio, es decir, que el pH disminuye, ¿qué pasa con la concentración de protones en el medio? Aumenta. Cuando la concentración de protones se incrementa, entonces la hemoglobina oxigenada se une a los protones y forma este compuesto que es hemoglobina reducida. ¿Cómo ocurre esto? Hay residuos histidina en la globina que son capaces de unirse al protón. Y cuando este protón se une, ¿qué le induce a la hemoglobina? Tensión. Y apenas la tensión, ¿qué hace ella? Libera oxígeno. Y cuando se libera el oxígeno, entonces la saturación baja. Eso quiere decir que el aumento del pH induce un desplazamiento a la derecha, mientras que la disminución del pH induce un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Se entendió? Conclusión de la historia. Por eso es levemente básico en nuestra sangre. ¿Ah? Por eso el pH de nuestra sangre es levemente más básico. No. Ok. Está bien que preguntas, pero también debo responderte de uno. La razón de por qué nuestra sangre es levemente básica y no ácida de ella es porque tu cuerpo y el mío, y el de todos nosotros, son máquinas de producir ácidos orgánicos. Y la única forma de defenderte de los ácidos orgánicos es producir una base. Por eso que la base es más predominante en tu sangre que en la mía. ¿De acuerdo? Bien. Papi me estaba durmiendo ahorita, ¿viste? Ah, gracias. El DPG es dicopoglicerato. Qué pila de El sed. dicopoglicerato es un compuesto que se produce en los eritrocitos
En otra cuando clase hay muy una caída súbita arriba. de la presión parcial de oxígeno. Que, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos para Bogotá, ahí sí nos vamos a ir todos juntos en un avión para Bogotá. Sabroso. Cuando nos bajemos en Bogotá, de entrada automáticamente mis eritrocitos van a percibir una caída aguda de la presión parcial de oxígeno. Porque Bogotá tiene una presión atmosférica más bajita que Barranquilla. ¿Cuál es la presión atmosférica en Barranquilla? 1.5 más. Ninguno. ¿Qué Cero. tiene Barranquilla aquí? Sí, pero yo no me sé. Eso me lo dijeron en décimo, imagínate. 1.5 más. No, menos, no. Es alto. Es menos. Es alta, si allá es menor, acá es La alta. presión, Barranquilla está a nivel del mar. Sí. Yo quiero decir que la presión en Barranquilla es Es la alta. presión atmosférica a nivel del mar. 760 mililitros. No, pero es que había un cálculo que decía que 1.5 a diferencia de Bogotá está a ¿qué altura? Embarágala, Si embarágala. no me falla, son unos 1600 Embarágala, embarágala, embarágala. ¿De acuerdo? Ellos dicen que más cerca de las estrellas, pero nada, es lejos del mar. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa? Por eso es Está que bien ellos saberlo. están en un hipoxemia. Ah, no, tú no sabías eso. Yo algún tiempo en el colegio lo debía haber visto. Sí, está como a 2600 metros. Entonces, ¿Y el Monte la Everest presión cuánto está? atmosférica en Bogotá es más bajita. 8000. 4 Y si kilómetros. la presión Cada 4 atmosférica en kilómetros. Bogotá es 8000. más bajita, obviamente la presión parcial de oxígeno en Bogotá es más baja. Está a 8000. Entonces, claro, 469 metros. ¿Cómo responde enseguida? Produciendo 2,3 bipopoliceral. Eso es una respuesta aguda. El 2,3 se une a la hemoglobina. Y yo sorpresa que produce desplazamiento a la derecha. También. ¿Qué hace esto? Obliga a mi hemoglobina a liberar más oxígeno del que liberaría normalmente. ¿Para qué? Para poder compensar el hecho de que tengo menos disponibilidad. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? No más de un par de días. Sí. Después de un par de días, su sistema hematopoético comienza a producir glóbulos rojos y compensa el problema por masa de eritrocitos. ¿Me expliqué? Y su hematocrito va a subir un poquito, tampoco va a volverse pues, se van a volver ciclistas ahora ustedes profesionales. Se compensa un poco el tema. Por esa razón, no sé si ustedes se acuerdan, o ustedes son muy jóvenes, seguramente no se acuerdan, pero en mi época, cuando yo era adolescente, pues, se acostumbraba que los equipos de fútbol se iban para la altura días antes del partido, luego jugaban el partido y se iban. Solo que, ay, le Y iba a preguntar alguien eso en algún como momento Bolivia. cuenta toda esta historia y lo que hacen ahora es que ya en el mismo día juegan el partido y se devuelven para poder aprovechar el impacto de este compuesto y no evitar que se desaparezca el efecto. Entonces, me estoy explicando. Bien, entre otras cosas, han escuchado de lo que llaman soroche, que es una especie de dolor de cabeza. Esto también tiene que ver con el tema de la caída de presión parcial de oxígeno en la sangre, por cierto. Bueno, ya, conclusión de la historia. Voy a decir una frase completa y ustedes me dicen la respuesta. Una frase en forma de pregunta. Con base en lo que acabamos de decir y discutir, la conclusión importantísima para la vida es el aumento de temperatura, el aumento de dióxido de carbono, Aumento del pH. la Ah, disminución no, del la pH. disminución del pH. Todos son efectos que disminuyen La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ya, eso es lo que Y yo todos son sabía. efectos que desplazan la curva de oxígeno-hemoglobina a la derecha. ¿Qué tejido nuestro es hipertérmico, hipercápnico y levemente ácido durante su actividad? ¿Hiper qué? Hipertérmico, hipercápnico y levemente ácido durante su actividad. ¿Cuál de otros tejidos? La sangre. El músculo esquelético. Uy, no, Carlos, no. Entonces, Mira, no. ¿cuál va a ser el Mira, tejido Carlos. que más va a consumir oxígeno Tenía que durante tirar, la ¿verdad? física? El músculo. Los músculos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Ahora, es que ellos tienen algún mecanismo, mecanismo si tienen algún derecho adicional que el cerebro entienda que lo tiene. ¿Ah? O sea, el cerebro sabe que el músculo tiene más oxígeno, pues voy a mandarle más al... No. ¿Quién se encarga de determinar hay que darle más oxígeno a los músculos? La hemoglobina. La hemoglobina.
¿Por qué? Como Porque hemoglobina de la uno pampa. le dice a la hemoglobina, necesito más oxígeno, ¿cómo se lo dice? Se calienta, mediante actividad metabólica de sus mitocondrias, produce un montón de dióxido de carbono, por tanto entra en hipercambio. Y ese dióxido de carbono, cuando se disocia, forma protones y se los tira a la hemoglobina. Así que el músculo le manda 3 mensajes a la hemoglobina para que la hemoglobina le responda dando oxígeno. Esto no depende del cerebro. Y qué bueno que no depende del cerebro, porque eso está demostrado. Cuando hacemos actividad física, nuestro cerebro reduce su velocidad de procesamiento. ¿Se han dado cuenta? No? Por cada actividad física se mete bambino. Nos volvemos lentos para hacer razonamiento. Y eso responde a la disminución del flujo de oxígeno a través del cerebro. Por eso a veces. Por eso es que soy bueno los ¿Estamos 15, claros, sí o no? los 15 minutos. Luego empiezo a jugar más. ¿Ah? ¿Quién sabe, no? Intenten hacer una operación matemática con el corriente. Sentido, ¿no? Porque le llaman Se vuelve un hoyo. Ay, Dios mío. ¿Ah? Bien, Matías. Bien. Oigan, ¿se entiende lo que estamos hablando, sí o no? 20. Uy. Ahora, ¿cuál es la historia para el dióxido de carbono? La historia para el dióxido de carbono es esta, miren. En la misma imagen, la sangre en estado estable llega por la arteria con una presión parcial de 40, ¿se acuerdan? Que era el equilibrio con el alveolo. Cuando llega al alveolo, entonces, ¿qué está? Al tejido periférico que se encuentra? Con una célula que está produciendo dióxido de carbono y genera presiones parciales cerca de 46. Un intersticio que acumula un montón de dióxido de carbono y plantea una presión de equilibrio 45. Entonces la sangre que viene por aquí se equilibra con el intersticio y sale por acá con 45. ¿Estamos claros? Si la célula comienza a producir más dióxido de carbono, ¿qué tendrá que pasar? Que la sangre tendrá que portar más dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Así que acá de este lado es posible que esto se eleve levemente. La presión parcial de dióxido de carbono es posible que se eleve levemente. Bien. Y ahí está la diferencia de los 5 que hablábamos. Y aquí es donde cobra mucho sentido el hecho de que la solubilidad del gas anal sea mucho más alta que el oxígeno. La presión parcial se mantiene en baja. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre? El oxígeno lo vimos en 2 formas, ¿se acuerdan? Disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono tiene 3 mecanismos de transporte. Carbonato. No 2, tiene 3. El primero, obviamente, es que el dióxido de carbono, siendo un gas, puede atravesar las membranas de las células endoteliales y puede disolverse. Entonces, se disuelve en el plasma y también difunde al interior del glóbulo rojo. Y dentro del glóbulo rojo puede también disolverse porque dentro del glóbulo rojo hay agua. O sea que también puede disolverse. La otra parte del dióxido de carbono forma el carboxilo y ese carboxilo se une a la terminación de amino de la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina. Y la tercera forma es cuando el dióxido de carbono, en presencia de agua y por acción de la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil que apenas se forma, lo más probable que ocurre es que se disocie. Y cuando se disocia forma bicarbonato y forma protones. Entonces, este bicarbonato es intercambiado hacia el plasma mediante a un contratransportador que está aquí, que mete cloro y saca bicarbonato para mantener la polaridad equilibrada. Y el protón, si yo lo dejo suelto por ahí, ¿qué va a hacer el protón? Me va a acidificar la célula. Para evitar que eso pase, ese protón se une a la hemoglobina. Así que, ¿qué hice en el proceso? Generé un ion que es soluble en el agua, que no genera presión parcial. Y ese ion lo separé de su otro ion y los mantuve en 2 componentes diferentes.
de manera tal que yo puedo seguir produciendo bicarbonato constantemente. ¿De acuerdo? Si yo también sacara, ojo lo que les voy a decir, si yo sacara al protón también al plasma y lo dejo con su bicarbonato al lado, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que se vuelvan a unir. ¿Cómo evito que se unan? Los mantengo separados. Uno dentro del eritrocito y el otro en el plasma. ¿Estamos claros? Esas son las tres formas en las que se transporta el dióxido de carbono. Tres formas. ¿De acuerdo? Tres formas. Ahora, tres formas. Entonces, esto en el tejido. Cuando me regreso al pulmón, ¿qué termina pasando? Termina pasando que el dióxido de carbono que está, ojo, voy al pulmón ahora, y voy al pulmón con el color dorado. En el pulmón, el dióxido de carbono que está disuelto, ¿hacia dónde fluye rápidamente? Hacia el alveolo. Cuando esta presión parcial de dióxido de carbono en el plasma cae, ¿qué pasa con el disuelto que está dentro del eritrocito? Sale y difunde hacia el alveolo. Cuando la presión parcial que está dentro del eritrocito cae, ¿qué pasa con la estructura carboaminoglobina? Se separa y forma dióxido de carbono o de carboxilo, que se convierte en dióxido de carbono gaseoso otra vez, y hemoglobina. ¿Quién impulsa rápidamente este cambio? La presión parcial de oxígeno. El oxígeno es tan alto en el pulmón que empuja con fuerza, relaja rápidamente la hemoglobina y obliga a que el carboxilo se desprenda. ¿De acuerdo? Y, ojo acá que viene la última parte. En la medida de que este dióxido de carbono que está aquí, que es el que impulsa la reacción hacia la derecha, disminuya, ¿hacia dónde se va a ir la reacción? Hacia la izquierda. Lo que significa que el bicarbonato se va a unir con los protones a formar ácido carbónico y en presencia de la anhidrasa carbónica se va a formar agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono difunde hacia el pulmón, ¿de acuerdo? Difunde hacia el pulmón y se expele por la vía aérea. En ese momento, el contratransportador se invierte, saca cloro y mete bicarbonato. ¿Para qué? Para mantener esta reacción yéndose acá, hacia la izquierda. De manera que comiencen a bombear dióxido de carbono por la boca, por la vía aérea hacia la boca. ¿Se entendió? El proceso que antes hacíamos hacia un costado, hacia un lado de la reacción, ahora lo llevamos para el otro lado. ¿Estamos claros todos, sí o no? Bien. Este punto en el que estamos ahora, nos trae a una evidencia que es brutal. Y es la afinidad del oxígeno por la hemoglobina por el oxígeno, depende de hecho del dióxido de carbono. Y la afinidad del dióxido, si se permite el término afinidad, porque en realidad no es una afinidad como tal, pero supongamos que vamos a usar la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono, depende del oxígeno. ¿Me expliqué? Entonces, si hay mucho oxígeno, la probabilidad de mantener carboxilo unido a la hemoglobina es baja. Contrario, si hay mucho dióxido de carbono, la probabilidad de mantener oxígeno unido a la hemoglobina es baja. Eso es lo que trato de decir. No me lo inventé yo. Si lo inventaron unos señores de manera independiente que desarrollaron dos teorías del mismo fenómeno, pero viendo el problema desde lados distintos. Entonces, uno se llama efecto Bohr y otro se llama el efecto Haldane. ¿Qué hizo Bohr? Bohr se paró en el tejido y observó que cuando el dióxido de carbono se incrementa, la hemoglobina suelta oxígeno. Mientras que Haldane se paró del lado del pulmón y dijo, cuando el oxígeno se incrementa, la hemoglobina suelta el carboxilo y se llena de oxígeno. ¿He sido claro con ustedes, sí o no? Bien, ahora, ¿cuál es la importancia del efecto Bohr en términos del
el intercambio gaseoso cuando el tejido entra en actividad. Entonces miren acá, voy a hacer una gráfica y con esta gráfica cerramos por hoy. Presión parcial de oxígeno y aquí está el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Voy a dibujar la curva de la hemoglobina, más o menos así. Eso quedó horrible. Yo necesito hacer un curso como de manualidades o algo así, ¿no les parece? Ya. Muy bien. Como en rojo. Voy a hacer más bien Ponerlo en rojo. esto que está acá arriba va a ser 100%. Esto que está por aquí voy a poner el 25%. Y aquí voy a poner el 40% de presión parcial de los tejidos, por acá voy a poner el 104. Si eso es así, entonces esta curva va a salir aplastada, pero no importa, entonces la curva normal de nosotros es esta. ¿Se entendió? Es la curva de nosotros normal. ¿Qué significa eso? Que en mis tejidos la saturación está del 75%. Si mi tejido quiere jalarle más oxígeno a la hemoglobina, ¿qué tendría que pasar con este 40? Disminuye. Repito esta pregunta. Disminuye Repito para la que haya. pregunta. Recuerden, esta es la célula. Y aquí está la mitocondria. ¿De acuerdo? Y acá fuera está el intersticio que está con 40. Aquí dentro están 20. 23. ¿De acuerdo? Y por aquí están los vasos, que el vaso lleva 95. Si la célula entra en actividad metabólica aumentada, ¿qué pasa con el 23? Cae. Supongamos a 18. Si eso es cierto, este va a caer de 40 a 35. Vamos a suponer el número cualquiera, no importa. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa con el oxígeno? Ahí sí fluye para allá. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué tuvo que pasar para que el oxígeno de hecho fluyera? Tuvo que bajar primero la presión parcial de la célula. ¿Se dieron cuenta? El tejido debió bajar. Es ahí el punto. Que para que ese fenómeno ocurra, de hecho tiene que caer la presión parcial de la célula. Y cuando cae la presión parcial de la célula, cae la del intersticio. Si esto ocurre de esta manera, la célula puede entrar en hipoxia si su actividad metabólica es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hace la célula para poder jalar más oxígeno sin que su entorno pierda disponibilidad? Ahí les va la respuesta. Ahí llegó la hemoglobina oxigenada. Recuerden ustedes que la hemoglobina oxigenada se une al dióxido de carbono, ¿sí o no? Con un carboxilo. Entonces, ¿esto qué produce? Esto produce hemoglobina unida al carboxilo, libera oxígeno y libera el protón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ya hubo liberación de oxígeno a expensas de la producción de dióxido de carbono. Por tanto, esto que está aquí no depende de la presión parcial de oxígeno en el intersticio. Esa ecuación que está ahí me está diciendo, debido a la presencia de este señor, ahora la saturación de la hemoglobina va a ser menor. Y menor ¿cuál valor? Por ejemplo, este que está aquí. Eso quiere decir que, palabras más, palabras menos, la hemoglobina a la misma presión parcial liberó más oxígeno. ¿Ah? Porque ahora es más dióxido de carbono. A la misma presión parcial liberó un poco más de oxígeno. ¿Cuánto más?
esto que está aquí. Entonces, ojo con esto, muchachos, atención acá. Desde aquí hasta acá es el oxígeno que se libera a raíz del delta de presiones parciales. Eso ya lo habíamos discutido antes. Pero lo que dijo Bohr es, mira, hay un pedazo extra que tú puedes liberar dependiendo del dióxido de carbono. Y ahora la liberación completa es todo esto. Eso fue lo que partió Bohr. Entonces está diciendo, hay un pedazo que vas a liberar por el delta, pero si le echas dióxido de carbono a la foto, ahora vas a liberar este poquito más. Lo que evita, básicamente, unos células deben entrar en hipoxia para poder consumir más oxígeno. Claro, porque tiene un costo, es gratis. ¿Cómo sabe la hemoglobina al final de la historia? Menos saturada. Eso quiere decir que va a volver allá al pulmón, no en 75, sino que puede volver en 70, 65, lo que sea. Un poquito menos saturada. ¿Estamos de acuerdo? Porque le estás dando más oxígeno. ¿Estamos claros, sí o no? Sí. Bien. Este señor entonces hace la siguiente reacción. Hemoglobina oxigenada se va a unir con este protón que está acá. Y va a formar, esto es doble vía por cierto, va a formar en doble vía también aquí, la hemoglobina reducida va a liberar oxígeno. Eso quiere decir que a efectos del protón también puedes extraer un pedacito. Te lo voy a poner aquí un poquito más bajito. Entonces, a este pedazo, Bohr también plantea que hay un extra de oxígeno que se libera dependiendo de los protones. Conclusión, un tejido de actividad física es capaz de jalar todo este oxígeno. ¿Entendido? ¿Estamos claros? ¿Qué parte no se entendió? Toda, claro. Digas eso que hablamos toda mi vida en vano. Rápido, ya entendí. A ver, primero vamos por partes. Creo que son muchos números, Que la mucho hemoglobina número. oxigenada tiende a unirse con esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cálculo, mucho. Eso va a ocurrir de manera natural. Sobre mí también. Ahora, ¿cuál es el efecto de eso? Cada vez que la hemoglobina se une, ya sea al dióxido de carbono o al protón, entra en tensión. Si entra en tensión, ¿qué pasa con su afinidad por el oxígeno? Disminuye, lo cual significa que están liberando oxígeno de la hemoglobina. Ahora, cuando tú pones esa frase en la foto, ¿cómo se ve? Que la saturación de la, el porcentaje de saturación de la hemoglobina ya no es este que está aquí en el punto A, sino que ahora va a ser el del punto B, porque el dióxido de carbono le bajó la afinidad. Pero si te das cuenta, el intersticio no ha cambiado su presión parcial, sigue siendo la misma. Y lo otro es que cuando entra en la foto, el protón ahora llega al punto C, o sea, se disminuye aún más. Y entonces sumas las caídas y dices, ah, ok, si la hemoglobina traía este oxígeno acá y ahora tengo este oxígeno aquí, todo eso es liberación de oxígeno. Una parte de ello a efectos del delta de presión parcial, porque el delta es lo que de manera natural produce el movimiento. Y una parte asociado al aumento del dióxido de carbono y una parte asociada al aumento de los protones. Lo cual garantiza que tú puedes extraerle oxígeno a la hemoglobina sin necesidad de incrementar el delta de presiones. Eso es clave, porque si se incrementa el delta de presiones, no significa que el pulmón está subiendo, lo que significa es que la célula está bajando. Y eso es hipoxia celular, así se llama. Y eso es un problema. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Muy bien. Profe, en todo caso, el pH podría también aumentarlo para Por supuesto. Ah, perdón. El pH de forma aguda va a tender a aumentar, sí. Pero lo que hace la hemoglobina en este contexto es tamponarlo. Esto es tamponamiento asociado a proteínas. Que de hecho es la función del glóbulo rojo en el término del pH. Pero el pH no debería estar bajando.
claro, va a tender a bajar, pero la hemoglobina va a sostenerlo de alguna manera porque los protones se unen en la hemoglobina. Obviamente, eso no significa que la hemoglobina va tanto dando la sangre, lo que significa que la hemoglobina protege a los eritrocitos de que se acidifiquen. ¿De acuerdo? Eso es lo que me refiero. ¿Estamos todos claros en ese punto, sí o no? Bien, vamos a terminar ahí. Les hago un anuncio parroquial, eso es casi locura cuando la misa se termina. Mañana ustedes tienen clase de cardiovascular con el profesor Flores, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ya se acabó. Y saben, no visto el programa.